Hola, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Soy la doctora Ana Xóchitl Valé, soy neurocirujana. Me dedico a la práctica institucional en el Centro Médico Nacional de Occidente y también a la práctica privada pues aquí en la ciudad de Guadalajara. El estar desarrollando el proyecto de USANA para mí ha sido de gran importancia porque puedo apoyar de una manera muy importante a mis pacientes a mejorar su salud. Pero además, este proyecto me ha permitido conocer a personas increíbles, como es el caso de la persona que les voy a presentar hoy. Es para mí de verdad un honor presentar a una profesional excepcional y a una queridísima amiga, la psicóloga María Luisa Carstensen, quien es licenciada en psicología por el ITESO, tiene maestría en educación y procesos cognitivos también por el ITESO, maestría en psicoterapia por la Universidad de Salamanca. Cuenta con las especialidades en mindfulness, coaching, audiología educativa, trastornos del desarrollo, del neurodesarrollo, trauma, trastornos de la alimentación y adicciones, con una trayectoria de más de 25 años como terapeuta y conferencista. Además, ella es directora y fundadora de ENTI. ENTI es una clínica de evaluación y neuroterapia integral. Y en esta ocasión nos acompaña para hablar de un tema de una importancia muy relevante, el papel de los cuidadores de personas vulnerables. Sabemos que los cuidadores no solo brindan apoyo constante y amoroso a quienes lo necesitan, sino que también enfrentan un impacto emocional y físico muy significativo. Durante esta charla, mi querida María Luisa nos compartirá información y datos que nos ayuden a dimensionar la magnitud de este reto y a la importancia de ofrecerle a los cuidadores el apoyo y los recursos que se necesitan. Sin más preámbulos, le doy la bienvenida a María Luisa, a la psicóloga María Luisa Carstensen Rodríguez, y le agradezco muchísimo, enormemente, por estar aquí hoy con nosotros compartiendo esta información tan importante, y a todos ustedes les agradezco la oportunidad que están teniendo de conocer esta información, porque seguramente algunos de ustedes, no pocos, habrán sido cuidadores o serán cuidadores en algún momento. Entonces, esta información es vital para aprender y para compartirla con las demás personas. Querida amiga, te dejo aquí las cámaras y el micrófono para que nos brindes toda esta información tan importante. Al contrario, muchas gracias por tan bonita presentación. Me siento muy honrada de contar con tu amistad y de trabajar en equipo. El día de hoy vamos a ver este tema que es bastante, pues al mismo tiempo bonito y estresante o preocupante, ¿no? Entonces, qué mejor que estar preparados porque en mi experiencia de vida, tarde o temprano todos nos cuidan o cuidamos a alguien. Entonces, vamos a ver el día de hoy la presentación. Les voy a compartir. La presentación del día de hoy se llama Acuérdate de ti, cuidando al cuidador. Una de las cosas más importantes que yo he ido observando, viendo pues a los pacientes que cuidamos, a los pacientes que cuidan a pacientes, ha sido la importancia de la persona que cuida al vulnerable como el factor más determinante en el éxito de un tratamiento. Entonces, el día de hoy, en atención a todas estas personas que cuidamos de los demás, nos damos la oportunidad de escuchar esta charla que se llama Acuérdate de ti. Entonces, los temas que vamos a abordar primero va a ser esta breve introducción. Vamos a hacer un ejercicio que le puse, date un respiro. Vamos a ver los tipos de cuidadores que hay. Vamos a conocer qué es el desgaste por empatía. Vamos a hablar del estrés oxidativo. Vamos a hablar de la importancia de estar presente
y vamos a hablar de los factores de protección para el cuidador. Bueno, entonces, en este momento, las personas que nos hacen favor de honrarnos con su presencia, les voy a pedir que se sienten con sus piernas descruzadas, que tengan su espalda derecha. Vamos a hacer un pequeñísimo ejercicio para relajarnos un poquito y para entrar en contacto con nuestras emociones a través de la respiración. Entonces, les voy a pedir que se pongan la mano en su estómago y que inhalen por la nariz, inflando su estómago, empujando su mano hacia afuera. Así nos podemos asegurar de que estamos abriendo el diafragma, que es el diafragma está justo donde terminan las costillas y es importante que se abra para que el oxígeno llegue de golpe al cerebro. Vamos a sostener, vamos a inhalar en 4 tiempos, vamos a sostener abriendo el diafragma en 4 tiempos y después vamos a exhalar por la boca en 4 tiempos. Si me ayudan, vamos a hacerlo. Inhalamos 1, 2, 3, 4, sostenemos 1, 2, 3, 4 y exhalamos por la boca 1, 2, 3, 4. Manteniendo este ritmo de respiración, te voy a pedir que con tu mente te vayas hasta tus pies y sientas cómo se sienten tus pies dentro de tus zapatos, si están tibios, si están fríos, si están cómodos o se sienten apretados. Entra en contacto con tus pies, asciende por tus pantorrillas, transita con tus piernas. Siente cómo estás de cómodo en la silla o el sillón o el lugar en el que te encuentras y sigue ascendiendo. Siente tus brazos, tu regazo y vamos a llegar a la cabeza. Haz un recorrido por tu cabeza. Siente si está tu frente fresca o si tienes calor, si te duele algo. Entra en contacto con tu cuerpo. Date permiso de tomar conciencia de tu cuerpo y de tus sensaciones. Y desde esa toma de conciencia yo te pregunto el día de hoy, ¿qué es lo que te preocupa? Yo te pregunto, ¿qué dejaste allá afuera para poder estar el día de hoy en esta plática? Y te recuerdo que el día de hoy venimos para acordarnos de nosotros. Poco a poco volvemos a abrir los ojos y a ver la pantalla. Este fue un ejercicio muy, muy breve para tomar conciencia de nuestro cuerpo, que a veces se nos olvida, sobre todo cuando somos cuidadores, se nos olvida entrar en contacto con nuestras emociones y nuestras sensaciones. Siguiendo en la línea de las preguntas, la siguiente pregunta sería, ¿quién y qué depende de mí? A veces hay demasiadas cosas que dependen de nosotros, quienes vamos cabeza adelante en el hogar, pues nuestra casa, nuestros hijos, el trabajo. A veces también tenemos que cuidar a nuestros padres que ya son mayores, tenemos que cuidar a la pareja, y entonces el cuidador se va perdiendo entre todas estas cosas que dependen de él y llega un punto en que el cuidador entra en un franco cuadro de estrés y vamos a ir viendo cómo ayudarles y qué cosas, qué recursos son con los que ustedes pueden contar para poder estar mejor y ser un mejor cuidador, porque nadie puede dar lo que no tiene. Si no te cuidas a ti mismo,
no vas a poder cuidar bien absolutamente a nadie. Y bueno, vamos entrando en materia de cuidadores. Hay básicamente dos tipos de cuidadores. Está el cuidador. Cuidador es la persona que asiste a otra persona que necesita ayuda para su cuidado cotidiano o que está en alguna vulnerabilidad. Tenemos el cuidador informal, que generalmente es un familiar. Eh, Puede ser que cuides a tus padres, algún hermano en una situación vulnerable. Ese es un cuidador informal. O también una mamá que cuida de un hijo pequeño, también es un cuidador informal. Se llama informal porque es un trabajo que no es remunerado. Existe un lazo afectivo con nuestro familiar o la persona a la que estamos cuidando y la responsabilidad está en todas las áreas. Está en el área de la higiene de la persona que cuidamos, está en el área del cuidado de su salud, que si tiene que tomar medicinas, está en el área de la parte emocional, porque hay que a veces convencerlos de que se traten o que se bañen o que vayan al médico, etcétera. Entonces, el cuidador informal no es remunerado, como les decía, a diferencia del cuidador formal. El cuidador formal, los cuidadores formales, ahí yo me incluyo, ahí estamos todos los profesionales de la salud, recibimos una remuneración por cuidar de los demás, por llevar un acompañamiento. Los médicos, por ejemplo, llevan un estrés muy grande al cuidar de sus pacientes, sobre todo médicos como los que yo conozco y he conocido aquí en este proyecto de Usana, que de verdad veo que tienen un interés muy genuino y están al pendiente de sus pacientes. Entonces, cuando tú te dedicas a cuidar, aun cuando sea un trabajo remunerado, se genera también un estrés muy grande y ahorita vamos a ver que ya hay hasta un trastorno que surge a partir del desgaste del cuidador formal que se llama desgaste o trastorno por empatía. Bueno, como les decía, cuando cuidamos de alguien más, nuestro cuerpo empieza a entrar en una condición que se llama estrés. Por ahí, a veces yo que veo muchos chavos me dicen, no es que yo no me quiero estresar y que el estrés, tenemos que distinguir entre lo que es estrés y lo que es distrés. El distrés está estrés funcional que nos hace que nos levantemos, que busquemos, que hagamos, que investiguemos, que nos motiva a hacer cosas. Pero el estrés ya es algo que nos va teniendo un coste en nuestro cuerpo y en nuestra salud. Y este coste es un estrés que le llamamos estrés oxidativo. ¿Qué es lo que sucede? Que entra a nuestro cuerpo debido a este estrés, sobre todo el crónico. Crónico quiere decir que llevamos mucho tiempo bajo estrés. Empieza a suceder la oxidación, que es un proceso bioquímico donde se pierden electrones que están asociados a la captación que se le llama la reducción. ¿Qué quiere decir? Que se nos quedan por ahí moléculas y átomos de oxígeno volando que no tienen su parejita para hacer el equilibrio en la síntesis y entonces nos empezamos a oxidar. El estrés ocasiona que se queden varios radicales libres y estos radicales libres van deteriorando nuestra salud. A esto se le llama estrés oxidativo y no se puede definir con solo un parámetro. Tiene muchos parámetros, para observarse. Entonces, hay multitud de enfermedades que se han relacionado con el estrés oxidativo y debido a la generación de radicales libres. Y se puede evidenciar, por ejemplo, no sé si se han fijado, pero personas que tienen mucho estrés, la piel se les va acartonando más, se les ve como más deshidratada la piel. También entran en problemas circulatorios porque se compromete todo lo que es el corazón y el sistema circulatorio por la angustia constante
el exceso de cortisol que se secreta, que es la llamada la hormona del estrés, que en exceso es malo, es una hormona que es necesaria, pero en exceso nos causa grandes problemas de salud y los problemas metabólicos, porque también cuando estamos estresados, lo que pasa es que nuestro metabolismo se hace más lento. Entonces, hay una serie de efectos físicos y psicológicos ante el estrés oxidativo. Entonces, este oxígeno, que es imprescindible para la vida, a la hora de dejar radicales libres, como en las manzanas, si ustedes ven una manzana que la parten y le llega el golpe de oxígeno, se empieza a hacer café y se empieza a hacer fea, como carcomida. Eso nos pasa a nosotros cuando nos quedan radicales libres. Entonces, estos dañan macromoléculas tanto de lípidos, proteínas, hidratos de carbono y sus ácidos nucleicos y se alteran los procesos celulares, o sea, no se pueden, las células no pueden hacer sus funciones de manera correcta cuando hay un estrés oxidativo presente. Entonces, un exceso de radicales libres rompe el equilibrio que hay o que debe de haber dentro de nuestro cuerpo y esto produce el llamado estrés oxidativo. Entonces, aquí todos los cuidadores, tanto los formales como los informales, entramos eventualmente en este problema del estrés. Entonces, este estrés oxidativo se puede combatir de dos formas. Primero, la primera forma que es súper importante es disminuir la exposición a la oxidación. ¿Qué nos ayuda a disminuir la oxidación? Pues nos ayuda primero a eliminar el azúcar o carbohidratos simples y alimentos muy procesados. Todo lo que son embutidos, lo que es comida rápida, lo que es chatarra, comida chatarra, hay que eliminarla por completo y esto nos va a ayudar mucho a combatir el estrés oxidativo. Otra es prevenir infecciones, por lo tanto tenemos que cuidar, que vamos a ir viendo cómo nos vamos a cuidar para prevenir infecciones, porque a la hora de estar estresados, lo que sucede es que nuestras defensas bajan porque nuestro cuerpo está ocupado en luchar contra el estrés. Entonces, nuestras defensas bajan y más fácilmente nos enfermamos y nos dan infecciones. Los virus los agarramos, parece que hasta los andamos buscando. Hay que evitar las toxinas, ya nos han hablado aquí en otras pláticas. Hace poquito habló la doctora Marisela de las toxinas que están presentes hasta en la fruta y en la verdura que comemos, que tenemos que conocer cuáles son estas toxinas, cómo manejar los alimentos para evitar las toxinas y además pues todas las toxinas que están en el medio ambiente, la contaminación, tanto del ruido como del smog, etcétera. Todo esto nos intoxica y nos hace que el estrés oxidativo pues se exponencie. Entonces, la otra obviamente es disminuir el estrés o controlar el estrés. Por otro lado, podemos ayudar a combatir el estrés oxidativo incrementando nuestro consumo de antioxidantes. Entonces, entre los antioxidantes más poderosos están las hierbas antioxidantes, muchísimos vegetales hay que son muy antioxidantes, como por ejemplo el jengibre, que tiene es una raíz que tiene un gran poder antioxidante. No se diga las berries, que también por ahí en algunos cursos que he tomado les dicen que son neuroalimentos, pero bueno, el chiste de esto ahora todo es neuro, pero es que realmente el contenido que tienen de antioxidantes es tan alto que nos ayuda y nos favorece la neurogénesis y una serie de procesos que necesitamos para tener nuestras células más saludables, eliminando estos radicales libres que tenemos debido al estrés. Entonces, y también
el producir más antioxidantes como el glutatión. Entonces, vamos a ver ahora lo que es el desgaste por empatía. El estrés oxidativo se da sobre todo en los cuidadores informales y les voy a hablar un poquito del desgaste por empatía o lo que se le ha denominado también el síndrome de fatiga por compasión. El síndrome de fatiga por compasión es un agotamiento emocional, psicológico y físico que sufre una persona que entra en contacto con el sufrimiento de los otros. Por ejemplo, los médicos que se dedican a hacer cuidados paliativos con enfermos terminales, pues están viendo el dolor de la gente y lo sientes, lo vives porque necesitas empatía para tratar de una manera profesional a tu paciente, sentir su dolor para entenderlo y para poderlo encaminar a una solución. Sin empatía no hay solución, no hay camino ni manera de ayudarles. En la maestría recuerdo mucho un maestro que nos decía que sin empatía no había curación. Entonces, a la hora de estar en empatía, a la hora de estar tratando de entender lo que está viviendo el paciente, yo trato, por ejemplo, mucho de entrar incluso en el mismo ritmo de respiración que mi paciente para que se me facilite entender por lo que está pasando. Entonces, lo que pasa es que te vas quedando como con un poquito del sufrimiento de cada una de las personas a las que estás atendiendo. Y ahorita y sobre todo en la pandemia esto fue exponencial, se dio mucho este desgaste por empatía, que tenemos que tener un entrenamiento profesional para que pues no nos arrastre y no caigamos en ese estrés oxidativo, porque pues como les decía, si nos caemos nosotros, pues ya no podemos ayudar. El otro es otra condición del desgaste por empatía o síndrome de fatiga por compasión. Se presenta principalmente en los profesionales de la salud. También lo viven mucho los enfermeros, lo viven los cuidadores del área de la salud, tanto de la salud mental como de la salud física. Y es diferente del burnout, se compara mucho con el burnout, ¿no? De los trabajadores que trabajan tanto que se agotan y el burnout se siente como, les digo yo, se siente como que se te queman los cables, ¿no? Las terminales dendríticas se te ponen, se siente caliente incluso, y es por trabajar demasiado, te agotas y caes en este burnout que hace que se te limiten tus capacidades. Entonces, es muy semejante, pero no es igual. El síndrome de fatiga por compasión es un poco diferente al burnout porque este se da por la implicación con el sufrimiento del otro. En el burnout no hay necesariamente una implicación en el sufrimiento de nadie. Puede ser, no sé, un contador público que trabaja muchas horas, se queda horas extra, sacando el cierre del mes, puede tener un burnout, ¿no? Y no tuvo contacto de empatía con absolutamente nadie, simplemente estuvo sacando números hasta tarde y cuando es crónico, cuando llevan mucho tiempo con una carga muy alta de trabajo, pues caen en el famoso burnout, ¿no? Entonces, aquí con los profesionales de la salud, en concreto, este desgaste por empatía, pues se da de una manera distinta, que es como su nombre lo dice, a través de entrar en esta sintonía con el otro, que es, pues la verdad, la única manera que hay para ayudarlos a salir de donde están. Entonces, ¿cómo nos afecta? En la parte física hemos visto que hay afectación física, puede haber obesidad o pérdida también extrema de peso, puede haber alteraciones de sueño, falta de ejercicio, problemas en la alimentación. En la parte emocional, ahorita las dos enfermedades que registran mayor incidencia son la ansiedad y la depresión, que son las dos principales causas de consulta
en la salud mental. Se descuidan las relaciones porque pues estás muy cansado y entonces ya no tienes ganas de salir y ya no tienes ganas de convivir porque pues ya estuviste viendo gente todo el día. Bajan las defensas, obviamente, como les decía, y nos enfermamos más fácil y potencia las enfermedades autoinmunes que todos sabemos que van increciendo, ¿no? Todos los días. Entonces, bueno, aquí les puse esta grafiquita donde es importante que nosotros nos demos cuenta en dónde estamos y a dónde nos jalan más fuerte, cuál cuerda si estuviéramos en medio nos jala más fuerte, si la del estrés o la de las gratificaciones, ¿no? Porque bueno, yo soy muy enamorada de mi profesión y me encanta ver los procesos de mis pacientes y cómo van saliendo adelante y la verdad es que te genera mucha satisfacción. A mí me hace que me levante todos los días el gusto que me da de ver los avances de mis pacientes chiquitos y grandes. Estas gratificaciones ayudan a menguar un poco el estrés o hace que este estrés pues valga la pena. Entonces, pero no es lo mismo un estrés o el estrés que vive una persona que tiene un familiar con alguna demencia, que tengo yo algunos pacientes con Alzheimer's y otro tipo de cosas, que es estarlos cuidando y repetirles, contestarles la misma pregunta 100 veces. Y claro que te cansas y se le olvidó que desayunó y lo comió mucho y luego volvió al estómago porque se le olvidó que había comido. De verdad, viven un estrés constante, sumamente fuerte y la única manera de poderle seguir ayudando a esa persona que amamos o a estos pacientes que depositan su confianza en nosotros, nos favorecen con su confianza, es cuidándonos a nosotros mismos. Y la diferencia entre formales e informales es que unos tomamos un entrenamiento para poder hacer esto y las personas que de pronto se ven en una situación de tener que cuidar a alguien con vulnerabilidad, pues no recibieron un entrenamiento y están pasando cada uno de sus días viendo cómo resolver lo que sucede y las cosas que se les presentan, ¿no? Y hay muchas cosas que podemos aprender y muchas cosas, muchas maneras de ayudarnos, ¿sí? Entonces, hay que tener presentes aquí estos puntitos que les puse en la presentación. El primero es que hay mejores formas de ayudar a un ser querido. Por ejemplo, cuando tenemos una persona que tiene algún tipo de demencia, es importante tener siempre a la mano un folder con todo su expediente impreso, llevar en ese folder una bitácora que rápidamente encontremos ahí cuándo fue su última cita en el doctor, qué medicamento está tomando, qué dosis, porque a veces ya se lo habían dado antes y se nos olvida. Entonces, esas pequeñas ayudas, hay consejos como muy prácticos que le podemos dar a los cuidadores informales para que se les facilite la vida, entender que se enojan con los pacientes luego son muy malhumorados, los que tienen algún tipo de demencia, porque se desesperan de que se quieren acordar y no se acuerdan y les causa mucha frustración o quieren decir algo y no encuentran las palabras. Entonces, pues está el estrés del paciente y está el estrés del cuidador, y la verdad es que aquello se vuelve un problema donde vas viendo que se va acabando a la par la persona que tiene el problema con la persona que lo está cuidando y eso es súper triste de observar. Entonces, aprender mejores prácticas, maneras de ayudar al ser querido. Hay otro tip, por ejemplo, que estaba yo ahora que estaba revisando esta presentación que te dicen, por ejemplo, si le vas a poner un pañal, pónselo donde tenía su ropa interior para que no lo sienta como tan humillante, ¿no? El hecho de que le tengas que poner un pañal. El encontrar recursos de cuidadores en la comunidad. Siempre hay grupos de ayuda. Ahora las redes nos permiten tener
grandes grupos donde siempre están dispuestos a ayudarnos y hay grupos de verdad de todo. Está el grupo de, una amiga está ahí, las esposas de los que tienen este trastorno de espectro autista de tipo 1, ¿no? Que son los que antes se les llamaba Asperger's. Y luego hay un grupo de esposas de alcohólicos en recuperación y ahí se ayudan. Y hay otro grupo de mamás que tienen hijos con parálisis cerebral. Y hay otros grupos de personas que tienen a su cargo adultos mayores y así. Entonces, para todo, de verdad se los juro, se los prometo, hay grupos y si no los hacemos, yo soy muy de hacer grupos. Yo hago grupos de mamás con niños de autismo, con autismo, y también grupos de mamás con niños con trastorno por déficit de atención. Y es padrísimo. Ahorita vamos a conocer un poquito de el nervio vago, cómo en comunidad pesa menos y en comunidad se aprenden tips y en comunidad el compartir nos ayuda a sobrellevar mejor las cosas. Es el pedir y aceptar ayuda que luego habemos personas que nos cuesta más trabajo y es que es algo que requiere de humildad, el decir, híjole, ya me cansé, es que ya no puedo, es que ayúdame, échame la mano y el aceptar la ayuda y el saber que nos merecemos que nos ayuden de vez en cuando, y que tengamos esa, yo le llamo humildad, ¿no? De pedir una mano cuando nos hace falta. Como les decía, el unirse a grupos de apoyo para cuidadores, organizarnos para que el cuidado sea más manejable, como les decía, este ejemplo de la carpeta, tener las cosas a la mano, entender una cosa que yo he visto que hace una gran diferencia es entender el problema de la persona a la que estamos cuidando. Si entendemos que, por ejemplo, estamos cuidando a una persona con demencia que a lo mejor está perdiendo ya el sentido de profundidad y lo queremos meter a bañarse a la tina, pues pégale unas tiritas de colores en el fondo de la tina para que vea dónde está, dónde se puede parar y eso le va a dar más tranquilidad y menos angustia. Si entendemos que el niño con trastorno espectro autista percibe los sonidos mucho más fuertes de lo que son, pues les vamos a cargar unos taponcitos para los oídos para que no los perciba tan fuertes. Si por ejemplo sabemos que les molestan las etiquetas, bueno, pues le compras algo y le cortas la etiqueta. Ahora ya venden mucha ropa con las etiquetas impresas, por ejemplo. Entonces, entender el trastorno de la persona vulnerable, entender lo que vive, lo que le pasa y lo que está sufriendo nos da muchas herramientas, no solo para ayudarlos a ellos, sino para hacernos la vida más fácil a las personas que cuidamos y ser conscientes que a lo mejor a nosotros en algún momento también alguien nos va a tener que cuidar, también nos da humildad para cuidar desde ahí, desde el amor, y cuidándonos a nosotros mismos en este proceso. Entonces, cuidar nuestra salud como cuidadores, ahorita vamos a ver cómo, es esencial para poder hacerlo bien. Bueno, síntomas más comunes cuando caemos en no cuidarnos como debe de ser cuando somos cuidadores. Uno muy común es el dolor de cabeza, o cefalea, que es un dolor causado por estrés, a veces llega hasta la migraña. Hay problemas de sueño, por ejemplo, cuando es el desgaste por empatía de los profesionales, empiezas a tener flashbacks de lo que pasó con tu paciente, o sueñas con el problema que le pasó al paciente, etcétera. Entonces, esto es bastante común. La fatiga crónica, sientes el cuerpo pesado, sientes poca energía, crónica porque llevas mucho tiempo, como les decía, padeciéndolo. El aislamiento, una persona que está en este desgaste por empatía o en este estrés oxidativo debido a que cuida a un familiar, tiende a aislarse
porque simplemente pues ya cuidó todo el día y ya en la noche pues va y se quiere dormir, no tiene ganas como de irse ni a la fiesta, ni a la reunión, ni a convivir, ¿no? Entonces, tienden a aislarse y hay cambios en el apetito que pueden ser cambios de comer más o pueden ser cambios de pérdida de apetito. Entonces, cualquiera de los dos, son indicadores de que algo pues no está bien. Ay, Dios, es para el otro lado. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que son los factores de protección. ¿Qué nos ayuda a cuidarnos para ser unos cuidadores saludables? Porque pues evidentemente algo que no va a dejar de suceder es que evidentemente siempre o cuidamos a alguien o alguien nos cuida a nosotros. Entonces, hay acciones que podemos llevar a cabo para protegernos y para estar lo mejor posible. El primero que les pongo aquí es el ejercicio físico. El ejercicio ayuda a que tengamos una mejor oxigenación en nuestro cuerpo, a destensar los músculos, a liberar la carga, todo el estrés, toda la frustración en el ejercicio. Es una gran terapia. También está lo que son los ejercicios de meditación o el mindfulness. No sé por qué aquí está hay un error. El mindfulness son ejercicios de conciencia plena, que no quiere decir no pensar en nada, quiere decir dirigir nuestra atención, que puede ser a nuestra respiración, a una parte del cuerpo, como el brevísimo ejercicio que hicimos al principio. En fin, el mindfulness está súper demostrado, sobre todo uno que es enfocado al estrés, y hay mucha documentación científica al respecto, de que funciona muy bien para disminuir el estrés. Tener un hobby, ¿no? O sea, si te gusta, no sé, cultivar plantas o si te gusta armar rompecabezas o si te gusta oír música o bailar, tener un hobby es algo gratificante, que te debes de regalar a ti mismo, tener estos espacios de disfrutar. Y disfrutar es con todos los sentidos. Entre más sentidos utilicemos cuando estamos disfrutando, lo vamos a aprovechar mejor. Si involucramos al mismo tiempo algo que nos sea grato, a la vista, al tacto, al olfato, mejor va a ser para nosotros, porque más fácilmente podemos salirnos de nuestra cabeza, que ahí es donde está el estrés, y entrar en nuestros sentidos, que es por donde nos podemos salir del estrés. Entonces, el entrenar una empatía saludable, la empatía saludable, unos ejercicios que hacemos nosotros mucho al estar en terapia es entrar, ir y venir como si fuera un baile. Entras en cómo está el paciente, cómo se siente y luego entras y cómo te sientes tú con eso que el paciente te está platicando, o si estás cuidando a un ser querido, cómo te sientes a la hora de estarlo cuidando, si estás cansado, si estás bien, cómo anda tu pila, como la pila del celular, ¿no? ¿Qué tanto porcentaje de batería traes? Necesitas entrar en ti mismo para poder ir y venir y tener una empatía más saludable, consciente de ti, consciente de tu desgaste, consciente de tus emociones. Como les decía, los grupos de apoyo, dormir por lo menos 8 horas diarias, eh, los hobbies, bueno, ya los había mencionado, tener una red de apoyo. La red de apoyo puede ser el círculo familiar, los amigos, o como les decía, los grupos que hay en redes sociales, en la comunidad. Tener espacio personal. Muchas veces cuando las personas cuidan a alguien más, lo único que necesitan es que le ayudes con esa persona un ratito y salirse a caminar. Un ratito de no estar cuidando ya es suficiente para cargar un poco la pila y hay que buscar estos espacios. Y algo que, bueno, a mí me encanta y que recarga mucho la pila es el contacto con la naturaleza. Si tienes la oportunidad de irte, aunque sea al parque que está cerca de tu casa, el estar entre los árboles, el estar
el poder tener la experiencia, si lo intentan, es delicioso de caminar descalzos en el césped, es bastante, bastante gratificante y relajante. En fin, ya si tienen oportunidad de irse a la montaña, una cascada, algo así, pues todavía mejor. Pero son factores de protección que nos ayudan a que no nos arrase la actividad que estamos haciendo de cuidar de alguien más. Y les quiero hablar un poquito del nervio vago. El nervio vago nos conecta a nuestro intestino. Ya han hablado también en otras páginas, en otras pláticas de esto, pero hay un cuidado especial que tenemos que tener porque nos desempeña muchas, muchas tareas y necesitamos fortalecerlo para que al cuidar de los demás no sea una carga tan pesada. Y hay una teoría muy interesante que es la teoría polivagal, que nos explica cómo los seres humanos, visto desde la teoría de la evolución, siempre hemos crecido y siempre nos hemos desarrollado en grupo y en comunidad. En los primeros habitantes de la Tierra, pues necesitaban estar en comunidad y las mujeres cuidaban de los niños y los hombres iban de cacería y necesitabas cazar en grupo porque si no, pues podías acabar casado y etcétera, ¿no? Entonces, desde ahí, en estos estudios de la teoría polivagal, dicen que la primera necesidad del ser humano, la primera es comunicarse, entrar en contacto con el otro. Cuando te pasa algo, malo o algo fuerte o incluso algo bueno también, lo primero que quieres es comunicárselo a alguien más. Es que la primera reacción natural que tenemos. Entonces, una manera de cuidar nuestro nervio vago es tener ese soporte de un buen primer círculo de amistades, de familia, que nos brinde este espacio, que sea estimulante y que sea relajante para nosotros. Entonces, el nervio vago, bueno, estimula la producción de ácido gástrico, regula las fases de la digestión, controla los movimientos del intestino, regula el apetito, también la sudoración, el humor y participa en la regulación del ritmo cardíaco. Entonces, algo que es muy importante que recordemos, que en el intestino se produce la gran mayoría de los neurotransmisores y esta producción sucede en las primeras horas del día. Entonces, el horario en el que comemos nuestros alimentos es muy importante también como el de tener una microbiota sana y completa, para poder pues producir todos estos neurotransmisores que necesitamos y que nos ayudan a desempeñar bien nuestras funciones. Y bueno, la propuesta es que cuidemos nuestra microbiota yo siempre, siempre a mis pacientes les digo, por favor, probióticos, porque de esta manera cuidamos tener ese apoyo para no nada más no dejar entrar las toxinas, sino absorber los nutrientes para poder producir lo que nuestro cuerpo necesita. El proflavanol, que está increíble, de la propuesta de Usana, que es una pastilla híbrida que tiene resveratrol y tiene vitamina C. Está demostrado que la vitamina C es un antidepresivo natural, fuertísimo, poderosísimo, en dosis terapéuticas. Hay que estarlo consumiendo. Esto nos va a ayudar a lidiar mejor con las personas a las que estamos cuidando. Los esenciales que son el Vitao, que trae todo el complejo vitamínico, en especial el complejo B, que es el que nos ayuda a la síntesis de muchos de nuestros neurotransmisores, que nos ayuda a las conexiones sinápticas, que bueno, tiene muchísimas funciones que sin él no podríamos ser capaces de cuidar de nadie, pero no tendríamos fuerza mental sobre todo. Nuestro sistema nervioso se nutre principalmente de complejo B
que necesitamos balancearlo con los minerales que vienen en el Cormin y entonces esta combinación es mágica y nos ayuda a poder tener esa fuerza y ese factor de protección que necesitamos. Y por supuesto el omega 3 nos sirve para ayudar a darle esos ácidos grasos esenciales que necesita nuestro organismo para podernos concentrar, para poder desempeñar las funciones, nos ayuda a contrarrestar el cansancio también al desinflamar y el desinflamar nos ayuda también a tener más energía y más fuerza para hacer lo que tenemos que hacer. Y bueno, por mi parte es todo. Yo les agradezco mucho su atención y estoy abierta si tienen alguna duda. Aquí están mis redes sociales. Me pueden escribir con toda confianza. Siempre contesto, a veces me tardo, pero siempre contesto. Y pues les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, María Luisa. Excelente, como siempre, tu presentación. Aquí hay algunas preguntas, te las voy a hacer llegar. Ujú. Pregunta, ¿qué nutriente de usana nos ayudaría para la oxidación y generar el glutatión? ¿Quieres contestarla? Sí, pues principalmente sería el complejo B, o sea, el Vita A O, salvo que tú tengas alguna otra sugerencia aparte de eso, Xochitl. Sí, bueno, sabemos que el glutatión es un antioxidante endógeno y no sirve de nada tomarlo vía oral, el glutatión, porque Hay no que- va a soportar el paso por el estómago y el intestino, pero se pueden consumir, como bien dices tú, vitaminas del complejo B, la vitamina C, la vitamina E, son muy importantes como generadores de glutatión y del factor NRF2. También el selenio, que lo podemos encontrar en los cormin, la metionina como aminoácido que viene en el producto que se llama coreaminos, algunos fitoquímicos y la N-acetilcisteína, la glicina o la cisteína, que también los podemos encontrar esos en los essentials. Básicamente es el essentials que tiene Vita-O, cormin, resveratrol, que viene en el proflavanol y que tiene además vitamina C, como decías, el híbrido del Ujú. resveratrol y vitamina C. Y bueno, pues también una dieta rica en proteínas ayuda a generar ese importante antioxidante intracelular. Bueno, otra pregunta me parece aquí que tiene que ver mucho con lo que acabas de mencionar. ¿Qué hay que hacer cuando el adulto mayor repite la misma pregunta una y otra vez y se le ignora o cada vez se le tiene que responder? Esto es en el Alzheimer y además de la omega y los essentials, ¿qué más le podría ayudar? Bueno, sí, los adultos mayores repiten la misma pregunta varias veces y a veces los familiares lo toman como si los quisieran molestar con las preguntas y hay que contestarles con el mismo cariño. Yo les digo todas las veces. Yo tengo una persona mayor y tengo una planta de Nochebuena y todas las veces que llega a terapia, ay, tu Nochebuena, sí, mi Nochebuena. No pasa nada, pues contéstenle y no se enojen, o sea, no es por molestar, realmente no se acuerdan que les acaban de preguntar. Y también es importante no llevarles la contra, por ejemplo, de repente te dicen, no es que ahorita voy a ir a casa de mi mamá y, pues la persona tiene 90 años, ¿no? Y, pues ya su mamá ya falleció. No tiene ningún sentido ni es de ninguna ayuda el confrontarlos y decirles, ay, no, acuérdate que ya se murió, no sé qué, o sea, no tiene ningún sentido hacerlos sufrir por algo que no tiene remedio y que no va a llevar a ninguna parte. Entonces hay que cuidarlos con cariño. Creo que también algo de lo que ayuda mucho en los trastornos como el Alzheimer es el consumo hay un nutriente, hay un suplemento muy bueno que es el Copa Prime, que se consigue en Estados Unidos, que ayuda muchísimo. Hemos tenido muy buenos resultados con ese.
y el coquinone que mejora, sobre todo cuando es de compromiso vascular, que mejora mucho la circulación. Así es. Y ¿qué hay que hacer cuando el adulto mayor no quiere bañarse? Pues entrar en empatía con él. Ay, si yo tampoco te quiero bañar, pero pues ni modo lo tenemos que hacer, como entrar en empatía y buscarle, pero si te bañas, son como niños chiquitos, prométanle un premio después. Pues qué flojera bañarse, pero después de bañarte vamos a ir por un helado o vamos a salir a dar la vuelta al parque que te gusta. O sea, hay que motivarlos, hay que buscar la manera de incentivarlos. Muchas gracias. También nos están preguntando cuál es el suplemento que mejora la circulación. Pues lo comentaste, es la coenzima Q10, el resveratrol, que nos ayuda a mantener el endotelio de los vasos sanguíneos, especialmente los de pequeño calibre, mucho más saludables. Y ahora salió el nuevo suplemento que viene en sobrecitos, que se me fue el nombre, a ver si alguien nos puede recordar, que acaban de salir a sacar ahora en la Circulate. Circulate, exacto. Sí. Ese ayuda específicamente a la microcirculación. Gracias, Ivonne. Exactamente el Circulate. Ese era. Y pregunta que puede consumir una persona que padece Parkinson. Bueno, ese no es motivo de la plática de ahora, pero puede consumir, necesitamos omega, sin duda, biomega. Necesita coenzima Q10, resveratrol y Essentials como mínimo. También podrían ayudar los probióticos. Pero después vamos a hablar, hay unas pláticas que hablan de enfermedades neurodegenerativas, a mí me ha tocado darlas y con mucho gusto podríamos profundizar en otro momento en esa pregunta. Bueno, amiga, muchas felicitaciones, muchos agradecimientos, la plática ha gustado muchísimo y pues todos te están agradeciendo y felicitando. No, al contrario, gracias por brindarme este espacio de su tiempo y pues estoy para servirles y para ayudarles si en algo puedo abonar. Gracias. También están preguntando para la próstata, bueno, tampoco tiene que ver con el tema de hoy, pero bueno, hay un producto que se llama Palmetto que, bueno, tiene licopenos y sabemos que esos ayudan muchísimo a la próstata. Bueno, gracias, muchas gracias, felicidades y felicidades. Todos te felicitan, amiga. Muchas gracias. ¿El estrés causa infartos? Te preguntan. Pues lo que pasa es que no es que el estrés directamente cause infartos, pero va debilitando tu capacidad de respuesta y se van comprometiendo mucho los vasos sanguíneos cuando hay un estrés crónico continuado. Entonces no es como que directamente ese estrés hoy le dio el infarto, pero pues sí es un factor que abona mucho, sobre todo también porque secretas mucho cortisol. Sí, y tiene mucho que ver que el estrés sea como el gatillo, pero antes, de fondo, debe haber una enfermedad crónico-degenerativa o varias, como diabetes, hipertensión, síndrome metabólico, obesidad, que eso sí directamente asociados al estrés se pueden ver como un factor de riesgo muy importante para los infartos, ya tanto sea al miocardio como cerebrales. Ujú. Bueno, todo el Pues, mundo te felicita otra vez y gracias. este... Marisela comenta que súper interesante el tema del desgaste por empatía. Sí, la verdad es que los que nos dedicamos a esto de la medicina o la psicología, pues ni siquiera pensamos en eso, ¿verdad? Qué interesante que ya se está investigando respecto a eso también. Sí, ya se está documentando mucho. Ujú. ¿Cómo se puede reducir el estrés? Tenemos unos minutos para a ver si nos puedes ayudar Con con esa gusto, respuesta. como lo vimos en la presentación, con muchísimo gusto se los recuerdo. El estrés se puede reducir con hacer ejercicio, pero bien, o sea, que sea diario, que tengamos el hábito del ejercicio, ayuda muchísimo al estrés. El hacer meditación o mindfulness, que es una meditación dirigida de conciencia. También el estrés se disminuye mucho cuando compartimos con los demás, porque un problema
compartido pesa la mitad. Entonces, el tener con quien platicar las cosas también ayuda mucho. Y el ser capaces de salirnos de nuestra cabeza a través de los sentidos, disfrutar las texturas, disfrutar los aromas, disfrutar la puesta del sol, todo lo que entra por nuestros sentidos, disfrutarlo nos ayuda muchísimo a reducir el estrés. Bueno, creo que estamos en tiempo. Te agradezco nuevamente todo el tiempo y esfuerzo que dedicaste para preparar esta plática. Se nota siempre tu profesionalismo, amiga. Muchísimas gracias. No, gracias a ti y pues siempre es un gusto saludarlas a todos.